Me quedé mirando el té helado que goteaba por mi blusa de seda, observando cómo el líquido ámbar se filtraba en la tela como una mancha de sangre que crece. El silencio en el comedor era absoluto, roto solo por el suave tintineo de los cubos de hielo al golpear el piso de madera. Me llamo Ruby y este fue el momento en que mi suegra decidió destruir mi matrimonio. Oh, querida, dijo Linda, su voz resumaba. Falsa preocupación. Debe haberse resbalado mi mano. Colocó la jarra vacía sobre la mesa. Con cuidado deliberado, sus dedos manicurados deteniéndose en la asa de cristal. Podía sentir todas las miradas clavadas en mí. La mirada perpleja de Jake, la sonrisita mal disimulada de Melanie. Incluso el asombro de ojos abiertos de la pequeña Amelie. En su sillita. El asado del domingo quedó en el olvido. Todavía salía vapor de los platos perfectamente ordenados. Déjame ayudarte a limpiar, Jake empezó a levantarse. Pero la mano de Linda se extendió, sujetándole la muñeca. En realidad, antes de que alguien se mueva. Hay algo que necesita atención, dijo, metiendo la mano en su bolso de diseño y sacando un sobre manila grueso. Estos llegaron ayer, y creo que ahora es el momento perfecto para hablar de ellos. Se me encogió el estómago cuando ella deslizó el sobre la mesa, dejándolo justo fuera del alcance del charco de té que se extendía. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Se veía a través del papel la familiar papelería legal. Papeles de divorcio. Divorcio, anunció Linda a la sala. Como si presentara el siguiente plato. Ya están completos, todo lo que Jake necesita es firmar. Me volví hacia mi esposo, buscando en su rostro alguna señal de sorpresa, algún indicio de que esto era tan sorpresivo para él como lo era para mí. Pero Jake no me miró a los ojos. De repente estaba fascinado por su puré de papas intacto. ¿Tú sabías de esto? Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Ruby, cariño, intervino Linda antes de que Jake pudiera responder, no hagamos esto más dramático de lo necesario. Todos sabemos que este matrimonio no está funcionando. Jake necesita a alguien que entienda los valores familiares. Alguien que pueda apoyar sus sueños. En lugar de, hizo un gesto vago hacia mi aspecto empapado de té. Lo que sea que esto sea. Melanie soltó una risita ahogada en su copa de vino. Al menos no arruinaste uno de tus buenos conjuntos, Raps. Está claro que lo sacaste de la percha de rebajas. Me levanté lentamente, sintiendo el líquido frío bajar por mi espalda. Jake, dije en voz baja, mírame. Él alzó la cabeza por fin, y lo que vi en sus ojos me lo dijo todo. Esto no era una decisión repentina. Ni siquiera fue idea de su madre por completo. Había sido premeditado, calculado. Y yo había estado demasiado ciega para verlo venir. 8 años, susurré. 8 años de matrimonio. Y dejaste que tu madre me echara té helado encima antes de entregarme los papeles de divorcio. No es así, empezó, pero yo ya me movía. Tomé mi propia copa de vino. Un tinto de cuerpo entero que Linda había guardado para una ocasión especial. Y caminé alrededor de la mesa con pasos medidos. La expresión altiva de Linda vaciló un poco cuando me acerqué. Tienes razón en algo, dije, de pie junto a ella. Este matrimonio no está funcionando. Incliné la copa, viendo cómo el vino rojo caía en cascada sobre su peinado perfecto, bajando por su costosa blusa blanca. Pero te equivocas sobre quién necesita entender los valores familiares. Emily se rió desde su asiento.
aunque rápidamente fue silenciada por el siseo de Melanie. Me di la vuelta sobre mis talones y caminé hacia la puerta, deteniéndome solo para tomar mis llaves del coche. De la mesa en la entrada. Detrás de mí, oí los gritos indignados de Linda y los débiles intentos de Jack por calmarla. Ruby, espera. Me llamó Jack. No esperé. No miré atrás. Pero me hice una promesa mientras salía. Al aire de la tarde, esto no se había terminado. Ni de lejos. La tarjeta llave de la habitación de hotel temblaba en mi mano mientras los recuerdos de nuestra primera cita me inundaban. Jaque llevaba esa ridícula corbata azul, con patitos de caricatura, afirmando que era su amuleto de la suerte. En aquel entonces me pareció encantador. Su energía nerviosa, sus grandiosos sueños de crear su propio imperio empresarial. 8 años después, esa misma corbata seguía colgada en nuestro armario, impecable y sin usar. Mientras mis tarjetas de crédito se quejaban por el peso de sus fracasos. Mi teléfono vibró, otro mensaje de Jack. Por favor, vuelve a casa. Podemos hablar de esto. Arrojé el teléfono sobre la cama y empecé a pasearme de un lado a otro. La misma cama en la que había pasado las últimas 3 horas revisando nuestras cuentas bancarias conjuntas, viendo cómo nuestra vida en común se disolvía en una serie de transacciones sospechosas y retiros sin explicación. Un golpe en la puerta me hizo congelarme. Ruby, soy Melanie. Sé que estás ahí. Consideré ignorarla, pero ganó la curiosidad. Cuando abrí, ella entró sin miramientos, apestando a perfume caro y desesperación. Estás cometiendo un gran error, dijo, dejándose caer en la única silla de la habitación. Jaque está hecho polvo, mamá está furiosa. Esto no es la forma en que la familia maneja las cosas. ¿Familia? Me apoyé contra la pared, cruzando los brazos. ¿Así lo llamas ahora? No seas dramática. De acuerdo, mamá. Se dejó llevar un poco con lo del té. Pero tenías que saber que esto venía. Jaque necesita. ¿Qué necesita Jack? Interrumpí. Crecer una columna vertebral, tal vez. Lo que no necesita es otra cómplice que justifique sus fracasos. El rostro de Melanie se endureció. Por lo menos él lo intenta. Todo lo que haces es juzgarlo desde tu torre corporativa de marfil. Mientras él. ¿Mientras el qué? La corté. ¿Quema nuestros ahorros? Toma préstamos que no podemos pagar. Dime, Melanie, ¿cuántas de sus inversiones infalibles has financiado tú? Se removió incómoda. Eso es diferente. Yo creo en su visión. ¿Su visión? Me reí, un sonido áspero. Hasta para mis propios oídos. ¿Te refieres a la operación de minado de criptomonedas que casi incendia nuestro garaje? ¿O a la empresa de pepinillos artesanales que duró exactamente 2 semanas? Tú nunca lo apoyaste de verdad, soltó con rabia. Si tan solo. ¿Si tan solo qué? Siguiera trabajando 60 horas a la semana. ¿Para que él persiga fantasías con la bendición de mamá? Ya me cansé de ser el cajero automático de la familia. Melanie se puso de pie, alisándose el vestido de diseñador. Mamá tenía razón contigo. Nunca mereciste a Jack. Qué curioso, respondí. Yo pensaba lo mismo de él. Me moví hacia la puerta. Ah, y Melanie, esa pulsera Cartier que llevas. La que Jack te regaló por tu cumpleaños. También la pagué yo. Ella se sonrojó y en un gesto automático cubrió la pulsera con la mano. Él dijo muchas cosas.
Ahora vete. Después de que se fue, me senté ante el pequeño escritorio y abrí mi portátil. El cursor parpadeaba, acusador, cuando entré en nuestras cuentas conjuntas nuevamente. Fue entonces cuando noté algo raro. Una serie de transferencias regulares a una cuenta que no reconocía. Empezando exactamente 2 meses después de nuestra boda. Mis dedos volaron sobre el teclado, profundizando. Cada transferencia estaba etiquetada como inversión de negocios. Pero la cuenta receptora. Sentí un vuelco en el estómago al reconocer el banco de Linda. Las cantidades no eran enormes. Pero en 8 años sumaban casi 6 cifras. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Linda. Espero que estés satisfecha contigo misma. Jaque está devastado, Emily sigue preguntando. Por su tía Ruby. Si tuvieras un poco de decencia, firmarías esos papeles en silencio. Y nos dejarías en paz. Me quedé mirando el mensaje. Luego la pantalla con el historial de transferencias. Una claridad fría se apoderó de mí. Ellos creían tenerme acorralada, humillada, derrotada. Esperaban que me escabullera, firmara los papeles y desapareciera de sus vidas. En cambio, abrí un documento nuevo y empecé a escribir. Cada transacción, cada negocio fallido, cada momento de manipulación, lo documenté todo. Linda quería paz, pero pronto aprendería que la paz tenía un precio. Y yo no era quien lo iba a pagar. La verdad era un arma. Y finalmente sabía dónde apuntar. La alerta de crédito llegó a mi teléfono mientras estaba en una reunión con la junta directiva. Se me entumecieron las manos al ver la notificación. Una aprobación de préstamo por $50,000. Un préstamo que yo nunca solicité. Me excusé, ignorando las miradas preocupadas de mis colegas. En el pasillo llamé al banco, con la voz firme a pesar de la rabia. Sí, señora Harrison, el préstamo fue aprobado. Esta mañana. Su esposo proporcionó toda la documentación necesaria, incluyendo su poder notarial. ¿Poder notarial? Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Recordé haber firmado algo el año pasado. Jaque insistiendo en que era una simple formalidad. Para su nuevo proyecto. Facilitará las cosas. Me había dicho con esa sonrisa de niño. Que antes me derretía. Cuando volví a mi oficina. Mi teléfono de escritorio parpadeaba. 3 mensajes de Linda. Los borré sin escucharlos. Y abrí mi correo. Ahí estaba. Enterrada en mi carpeta de spam. Una confirmación para el registro de Harrison Family Ventures LLC. Con fecha de hoy. Mi nombre figurando como garante. Golpearon la puerta de mi despacho. Ruby era mi asistente, Sarah. Hay alguien aquí para verte. Dice que es tu sobrina. Emily estaba en la sala de recepción, sujetando su mochila contra el pecho. Los ojos rojos de tanto llorar. Tía Ruby, susurró. No sabía a dónde más ir. La hice pasar a mi oficina, cerrando la puerta ante las miradas curiosas. ¿Tu mamá sabe que estás aquí? Ella negó con la cabeza. Mamá y la abuela están peleando. El tío Jack vino y todos están gritando. Por dinero y papeles y, sollozó. Mamá dijo que robaste de nosotros. Pero eso no es verdad, ¿o sí? Antes de que pudiera responder. Mi teléfono volvió a sonar. Era Melanie. Lo pasé a correo de voz. Emily, cariño, ¿cómo llegaste aquí? Tomé el autobús. Recordé dónde trabajas. Cuando me lo mostraste. Sacó algo de su mochila.
Una carpeta manila. La encontré en la habitación de mamá. Ella lloraba sobre esto anoche. La carpeta contenía extractos bancarios, documentos de préstamos y correos electrónicos. Docenas de ellos, entre Linda, Jack y Melanie. Planificando, calculando, usando mis ingresos, mi crédito, mi reputación, para financiar sus maquinaciones. Tú no eres la mala, dijo Emily en voz baja. Ellos lo son. Mi teléfono volvió a zumbar. Jaque, esta vez. ¿Dónde está Emily? Mel está histérica. Llámame. Miré a Emily y luego los documentos. Sobre mi escritorio. 8 años de manipulación. Al descubierto por la curiosidad de una niña de 8 años. Emily, necesito llevarte a casa. No me hagas volver, susurró. Están diferentes cuando tú no estás. Más malos. La abuela dice cosas horribles. Y mamá solo asiente en todo. ¿Y el tío Jack? Sonó el teléfono de la oficina. En la pantalla aparecía el nombre de Linda. Tomé una decisión. Sarah. Llamé, cancela mis reuniones. Para el resto del día. Recogí los documentos. Guardándolos en mi maletín. Emily, ¿qué te parece si vamos por un helado? Su cara se iluminó, aunque luego dudó. Pero mamá dice. Tu mamá dice muchas cosas. Le tomé la mano. Vamos a hacer algunas reglas nuevas. En el ascensor, le envié un mensaje de texto a Jack. Emily está segura conmigo. No te preocupes. Documentaré todo con cuidado, igual que ustedes. Llegaron respuestas inmediatas. Amenazas de Melanie. Chantajes emocionales de Jack. El mensaje de Linda solo decía. Te has pasado. Miré a Emily, que tarareaba suave. Con su mano pequeña aferrada a la mía. No, Linda, murmuré. Los que se han pasado son ustedes. Y ahora van a ver qué pasa. Cuando empujas a alguien hasta el límite. Tía Ruby, la voz de Emily era suave. ¿Vas a hacer que paren? Le apreté la mano. Sí, cariño. Voy a hacer que paren. Y supe exactamente por dónde empezar. La carpeta en mi maletín no era solo la evidencia de su traición. Era munición. Ellos creían que estaban destruyéndome. Pero en realidad me habían dado todo lo que necesitaba para derribar su fachada cuidadosamente construida. Y empezaba ahora. Las luces fluorescentes de la comisaría arrojaban sombras duras mientras me sentaba frente al Detective Morris. Los documentos de Emily estaban desperdigados ante nosotros. No podía dejar de temblar, pero mi voz se mantenía firme. Robo de identidad, fraude. Préstamos no autorizados. Morris hojeaba los papeles. Esto es serio, señora Harrison. ¿Está segura de que quiere proceder? Es su esposo de quien hablamos. Ex esposo, corregí. Y sí, estoy segura. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Linda. Estás cometiendo un error terrible. Piensa en Emily. Precisamente en Emily estaba pensando. La puerta de la oficina del detective se abrió. Sarah, mi asistente, entró con su tableta. Ruby, tienes que ver esto. Me mostró la pantalla, la página interna de la compañía, con un correo extenso de Jack, dirigido a toda la junta directiva. El estómago se me revolvió mientras leía. Acusaciones de desfalco, pruebas fabricadas. De que yo robaba fondos de la empresa. Capturas de pantalla cuidadosamente manipuladas. De transacciones que jamás realicé. Han convocado a una reunión de emergencia, susurró Sarah. Mañana por la mañana.
El detective Morris se inclinó hacia adelante. Esto complica las cosas. Me reí, un sonido hueco incluso para mí misma. ¿Cree? Un golpe en la puerta nos hizo girar. Era Melanie, con el rímel corrido por las lágrimas. Ruby, por favor. Mamá se llevó a Emily. El mundo se inclinó a mi alrededor. ¿Qué? Dice que la protege de todos nosotros. No quiere decirme a dónde van. La voz del detective Morris resonó al teléfono, dando órdenes sobre una menor en peligro. Me aferré al borde del escritorio para no caer. Mientras Melanie seguía hablando. Los préstamos, los negocios. No eran ideas de Jake, mamá lleva planeándolo años. Quería arruinarte, hacerte quedar como una desequilibrada. Pero ahora Emily se ha ido y yo no. Mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Una foto de Emily durmiendo en lo que parecía una sillita de coche. Debajo, 2 palabras. Elige bien, señora Harrison. Detective, dijo Morris. Necesitamos actuar rápido. Pero si perseguimos estos cargos, su suegra podría contraatacar. Con sus propias acusaciones. Y con el correo que envió a tu junta directiva. Ella cuenta con eso, dije. Viendo cómo todo encajaba. Cree que me echaré atrás. Para salvar mi carrera. Que dejaré que me presenten. Como la esposa inestable y codiciosa. Que quiso destruir a la familia. Sara me tocó el brazo. Ruby, la reunión de la junta puede esperar. Me puse de pie, guardando los documentos. Detective, quiero presentar todos esos cargos. Todos. Y quiero una orden de restricción. Contra Linda Harrison. Ruby, por favor, suplicó Melanie. Si lo haces. Si no lo hago, Emily crecerá creyendo que es normal. Que la familia manipule y se destruya a sí misma. Me volví hacia ella. Puedes ayudarnos a encontrarla. O puedes irte. Elige bien. El rostro de Melanie se descompuso. Sacó su teléfono con manos temblorosas. Mamá tiene una casa en el lago. No está a su nombre, es de una empresa fantasma. Emily y yo pasamos el verano allí. El detective Morris ya estaba en movimiento. Coordinando con otros agentes. Los vi actuar, sintiéndome extrañamente tranquila. La carrera que construí, mi reputación, mi futuro. Todo pendía de un hilo. Pero por primera vez. Desde que empezó esta pesadilla. Sabía exactamente por qué estaba luchando. Mi teléfono volvió a zumbar. Jake. Sea lo que sea que planeas, no lo hagas. Lo perderás todo. Escribí 3 palabras. Ya lo perdí. Luego bloqueé su número y miré. Al detective Morris. ¿Qué necesita que haga? El detective esbozó una sonrisa sombría. Cuénteme todo desde el principio. Así lo hice, porque hay cosas por las que vale la pena perderlo todo. Y batallas que deben librarse. Sin importar el costo. Detrás de mí, Melanie se dejó caer en una silla. El rostro entre las manos. Delante, el equipo del detective. Se disponía a encontrar a Emily. Y en algún punto entre la justicia y la venganza. Finalmente encontré mi línea en la arena. Linda quería guerra. Estaba a punto de tenerla. La casa del lago se erguía ante nosotros. Oscura y silenciosa en la penumbra previa al amanecer. El equipo del detective Morris se colocó en sus posiciones. Mientras yo esperaba en un coche sin distintivos. Con el corazón golpeándome en el pecho. Melanie se retorcía a mi lado. Retorciendo un pañuelo hasta hacerlo trizas. Mamá siempre viene aquí cuando está alterada, susurró. ¿Desde que papá? ¿Desde que qué? Desde que él intentó dejarla.
Ella se aseguró de que lo perdiera todo antes. Un chasquido estático resonó en la radio de la policía. Movimiento en el interior, ventana este. Pegué mi frente al vidrio frío, mirando sombras moverse tras las cortinas. En algún lugar dentro estaba Amelie, atrapada en la red de control y manipulación de Linda. Igual que lo habían estado su madre, Jake y todos los demás. La radio volvió a crepitar. El sujeto se dirige a la puerta trasera con la niña. Ahora, ordenó Morris. Todo estalló en acción, los agentes salieron de las sombras. Convergieron en la casa. Pero antes de que llegaran a la puerta, Linda salió al porche trasero, sosteniendo a Amelie contra su pecho. «No se acerquen», gritó, su voz retumbando. «En el terreno. No dejaré que se la lleven». Fui a abrir la puerta del coche. Pero Morris me detuvo. «Espera, Ruby». Linda me vio en el coche. «Sal, enfréntame cara a cara. En lugar de esconderte tras la policía». Melanie me agarró del brazo. «No lo hagas, no sabes de lo que es capaz». «Sí lo sé», repliqué. Me sacudí su mano y bajé del coche. La risa de Linda resonó, alta y amarga. «Por fin muestras un poco de coraje». «Demasiado tarde, querida. La Junta ya vio las pruebas contra ti. Tu carrera ha terminado. Jake va a presentar cargos penales. Lo has perdido todo». «Amelie», grité, ignorándola. «¿Estás bien, cariño?» La niña asintió, ojos muy abiertos por el miedo. «Está bien», dijo Linda con aspereza. «Mejor de lo que estaría con una ladrona de tía. ¿De veras creíste que no tendría pruebas de tu desfalco? ¿Que no protegería a mi familia de ti?» Avancé otro paso. ¿Protegerlos? ¿Cómo protegiste a tu esposo? El rostro de Linda se puso pálido. Detrás de mí, Melanie dejó escapar un sonido ahogado. «Melanie me lo contó todo, Linda. Sobre la casa del lago. Sobre lo que le hiciste a su padre. ¿Cuántas vidas has arruinado? ¿Para mantener el control?» «Tú no sabes nada», silbó Linda, aunque aflojaba un poco su agarre en Amelie. Seguí avanzando, con pasos firmes. «Sé de tus cuentas en el extranjero. De tus empresas fantasma. De ese rastro de destrucción que dejas a quien te desafíe. Tengo pruebas de todo». «¿Estás mintiendo?» «Sí. Echa un vistazo a tu teléfono». Con Amelie sujeta a un brazo, Linda sacó su móvil. Vi su rostro cambiar al leer el correo que envié minutos antes. Documentos, extractos bancarios, testimonios de víctimas pasadas, copias a la Junta, a la policía y a todos los medios importantes de la ciudad. «No te atreverías», musitó. «Tú me enseñaste bien, Linda. A veces hay que quemarlo todo para volver a construir». De pronto, Amelie se retorció y corrió hacia mí. La atrapé en mis brazos mientras Linda se abalanzaba. Pero la policía ya la rodeaba. «Te arrepentirás», bramó Linda, mientras la esposaban. «Todos lo harán». Sostuve a Amelie con fuerza, sintiendo cómo temblaba. Melanie se acercó con cuidado, lágrimas surcando su rostro. «Lo siento», susurró. «Debí detenerla hace años». «Mamá». La vocecita de Amelie cortó el caos. «¿Ahora estamos a salvo?» Contemplé la casa del lago. A Linda metida en el coche de policía. La vida que acababa de reducir a cenizas. El cielo empezaba a clarear. El amanecer sobre las aguas. «Sí», dije. Y por primera vez en años. Lo creí de verdad. «Estamos a salvo».
Mi teléfono vibró, Jack, supongo. Que al enterarse de lo sucedido. Ignoré la llamada. Fuera lo que fuera a pasar ahora. Cualquiera que fuera el precio. Hay cosas por las que merece la pena. Perderlo todo. El sol salió sobre el lago, pintando el mundo de tonos dorados y llenos de promesa. La sala de juntas se sentía como un sepulcro. 15 rostros mirándome desde la tarima elevada. Mis documentos, las pruebas de las artimañas de Linda. El fraude de Jack. Años de manipulación. Yacían ante ellos sin tocar. El presidente Roberts. Ni siquiera abrió la carpeta. Señora Harrison, dijo. Estas acusaciones contra su suegra son preocupantes. No son acusaciones, son hechos. Hechos que, curiosamente, salieron a la luz. Después de que detectáramos transferencias sospechosas. Desde las cuentas de la empresa. Bajo su supervisión. El proyector cobró vida. Mostrando registros de transacciones. Se me hundió el estómago al reconocer el patrón. Falsificaciones perfectas que mostraban un robo sistemático durante años. La obra de Linda. Con mis huellas digitales falsificadas. ¿Puedo explicarlo? Señora Harrison, me interrumpió Roberts. Dada la gravedad de estos descubrimientos y su inestabilidad emocional reciente, la Junta ha decidido suspenderla. Mientras investigamos. 2 guardias de seguridad esperaban en la puerta. Mi credencial quedaría desactivada. Antes de llegar al vestíbulo. 15 años escalando la pirámide corporativa. Destruidos en 15 minutos. Mi teléfono vibró, el abogado de Jack. Cargos penales presentados. Fecha de juicio fijada. Recomendamos llegar a un arreglo inmediato. Salí con la cabeza en alto. Pasando junto al rostro lloroso de Sarah. Entre susurros y miradas. En el ascensor, otro mensaje parpadeó. Melanie. Van a liberar a mamá bajo fianza. Emily tiene miedo. Por favor, ayúdanos. Las puertas se abrieron y ahí estaba Jack. Esperándome en el vestíbulo, con aspecto demacrado. Ruby, tenemos que hablar. ¿Ahora quieres hablar? ¿Después de presentar cargos penales? Yo no los presenté, los presentó. El abogado de mamá. Intenté detenerlo. Pero eres demasiado débil para enfrentarte a ella. Pasé de largo. Pero me sostuvo del brazo. Ella lo está destruyendo todo, susurró. Los préstamos, las acusaciones de fraude. Nos tendió una trampa a ambos. Encontré pruebas. Pero amenazó con usar a Emily si yo hablaba. Me zafé. Conveniente darte cuenta ahora. ¿Dónde estabas cuando me volcó el té encima? Ruby, por favor. Sé que la he arruinado. Pero Emily. No te atrevas a usar a esa niña. Para encubrir tu cobardía. Afuera, ya esperaban los reporteros. El correo de Linda a los medios había surtido efecto. La prestigiosa ejecutiva. Su caída en desgracia. Entre acusaciones de robo y traición familiar. Las cámaras parpadearon mientras avanzaba. En mi coche. Las lágrimas finalmente rompieron. Había perdido todo lo que construí. Todo por lo que luché. Linda me había superado. Usando mis propias armas contra mí. Incluso mi intento por desenmascararla. Había jugado a su favor. Un golpecito en la ventanilla me sobresaltó. Era Emily, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Detrás de ella, Melanie se mantenía a distancia. Sin saber qué hacer. La abuela vuelve a casa, sollozó Emily. Mientras abría la puerta. Dice que todos viviremos juntos ahora. Que seremos una familia de verdad.
Dice que tú estás enferma y necesitas ayuda. Emily, llamó Melanie. Tenemos que irnos. No. Emily se aferró a mí. La tía Ruby no está enferma. La abuela es la que hace daño a la gente. Vi los papeles. Los que hizo firmar al tío Jack. La escuché hablar por teléfono. Sobre lo del dinero falso. Melanie se puso pálida. ¿Qué papeles? En el cuarto especial de la abuela. Ese del que no se puede hablar. La miré y vi en sus ojos la misma realización que sentía yo. El plan perfecto de Linda tenía un fallo. Había subestimado a la única persona que pensó que no importaba. La niña que lo ve todo. Emily, dije con cautela. ¿Serías lo bastante valiente para contárselo al detective Morris? Asintió, apretando mi mano. Mi teléfono vibró. Era Linda. Se acabó, Ruby. Perdiste. Miré el rostro decidido de Emily. La valentía recién hallada de Melanie. La verdad que por fin salía de las sombras. Tal vez lo había perdido todo. Pero a veces perderlo todo es apenas el principio. No, Linda, susurré. Esto acaba de empezar. La habitación especial de Linda era exactamente como Emily la describió. Una oficina impecable con paredes llenas de archivadores. El detective Morris y su equipo revisaban la habitación con método, mientras Linda permanecía sentada, tensa, en una silla. Por primera vez, su perfecta postura parecía a punto de romperse. Esto es acoso, escupió. No tienen derecho. En realidad, replicó Morris, mostrando la orden de registro. Sí lo tenemos. El testimonio de Emily fue muy específico. ¿Sobre cuál archivador contenía los documentos falsificados? Me apoyé en el marco de la puerta, mirando el rostro de Linda. La misma cara que había sonreído mientras me bañaba en té. Ahora retorcida por la rabia. Están usando a una niña, me soltó. A mi propia nieta. No, Linda. Tú la usaste. Igual que usaste a Jack. A Melanie. Y a todo el que se te puso por delante. La voz del detective interrumpió. Lo encontré. Linda se lanzó hacia el cajón. Pero dos policías la sujetaron. Morris sacó una carpeta gruesa. Documentos originales de préstamos. Registros bancarios. Correos electrónicos. Que detallaban todo su plan. Justo lo que Emily había descrito. Se acabó, mamá, la voz de Jack sonó desde la puerta. Melanie estaba a su lado. Ambos con la expresión de quien ve desmoronarse todo lo que conoce. Hijos desagradecidos, escupió Linda, temblando. Todo lo que hice fue por la familia. Para mantenernos unidos. Para hacernos fuertes. Nos hiciste débiles, dijo Melanie, avanzando. Nos hiciste temerte, fracasar. Estar siempre, asustados. Linda soltó una risa amarga. Los hice exitosos. Pregúntenle a su padre. ¿Qué tan bien le fue después de irse? O a cualquiera que se haya atrevido a desafiarme. Pregúntenle a Emily. ¿Protegerla? Interrumpí. ¿O controlarla? La voz del detective Morris se alzó de nuevo. Señora Harrison, hemos hallado pruebas de fraude financiero extenso, robo de identidad y conspiración criminal. Tendrá que acompañarnos. La mirada de Linda se movió frenéticamente. Sin encontrar un aliado. No pueden demostrar. Claro que sí, saqué mi teléfono. Emily no fue la única que reunió pruebas.
¿Recuerdas aquella fundación benéfica? ¿Qué usaste para lavar dinero? La Junta acaba de votar por cooperar plenamente con la investigación. La sangre pareció escapar de su rostro. Aprendiste de la mejor, ¿eh? Avancé un paso. Tú me enseñaste, Linda. Acerca del poder y las consecuencias. Acerca de la familia. Linda se abalanzó contra mí, dejando escapar toda la furia, contenida durante años. Los oficiales la contuvieron. Pero fue Melanie quien la tomó del brazo. Basta, dijo Melanie con voz apagada, pero firme. Detente. Linda fijó su mirada en la mano de su hija, luego en el rostro de Jake, y por último en el mío. Algo se resquebrajó en sus ojos. Lo han destruido todo, susurró. No, repliqué. Tú misma lo destruiste. Yo solo mostré la verdad. Mientras los agentes se la llevaban, Jake me tocó el brazo. Ruby, yo. Me alejé un paso. Esto no es perdón, Jake. Es justicia. Hay diferencia. ¿Y ahora qué? Preguntó Melanie, mirando la puerta vacía, por la que se llevaron a su madre. La voz de Amelie resonó desde el pasillo. Ahora mejoramos. Nos giramos para ver a la pequeña, sosteniendo una mochila, sus ojos brillando con una determinación nueva. Mejoramos, repitió. ¿Verdad, tía Ruby? Contemplé a esa familia rota. La vergüenza de Jake. La pena de Melanie. La esperanza de Amelie. La venganza que tanto había deseado. Ahora se sentía diferente. Menos victoria y más liberación. Sí, le dije, tomando la mano de Amelie. Mejoramos. Detrás de nosotros, la habitación impoluta de Linda quedó en ruinas. Su cuidadosa fachada arrancada de raíz. Pero en esa destrucción vi el comienzo de algo nuevo, auténtico. A veces la venganza no consiste en destruir a tus enemigos, sino en destruir las mentiras sobre las que se alzaba su poder. Y, a veces, eso basta. La sala del tribunal se fue vaciando poco a poco. Murmullos que rebotaban en las paredes de mármol, mientras se llevaban a Linda esposada. Permanecí sentada, viendo a Amelie dibujar, con el dedo sobre el banco de madera. De 7 a 10 años, dijo ella, pensativa. Es casi una eternidad. No para siempre, le contesté. Solo lo suficiente. Melanie se acercó, abrazando su bolso como si fuera un escudo. La casa se vendió por encima del precio solicitado. Me tendió un sobre. Tu parte de la venta. Sé que no compensa. Quédate con ella, la interrumpí. Ponlo en el fondo universitario de Amelie. Esbozó una leve sonrisa. Aún cuidas de nosotros. A pesar de todo. No de nosotros, corrigió Amelie. De mí, porque dije la verdad. Jake seguía al fondo de la sala, sin atreverse a acercarse demasiado. Había testificado contra su madre, encontrando al fin la voz que le faltó años. Demasiado tarde para nosotros. Pero quizá no para él mismo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de la Junta. Después de la condena de Linda, abrieron una investigación interna que limpió mi nombre. Querían que volviera, con ascenso y disculpa pública. Borré el mensaje sin responder. ¿No vas a volver, verdad? Preguntó Amelie, observando mi expresión. No. A algunos lugares no se puede regresar. A veces hay que construir algo nuevo. Como mi estudio de arte. Sacó un papel doblado. De su bolsillo, un plan de negocios.
Dibujado con crayones. Completo con monigotes. Mamá dice que soy muy pequeña. Pero llevo ahorrando mi dinero. Melanie suspiró. Emily, en serio. En realidad, dije, tomando el papel. Quisiera escuchar esa propuesta. Los ojos de Emily se iluminaron. Y se lanzó a describir su idea. De un programa de arte extraescolar para niños. Nada de presiones, nada de competencias. Solo crear un lugar seguro para expresarse. Y Mira señaló una especie de organigrama tembloroso. Tú podrías ayudar a manejarlo, tía Ruby. Eres buena con los negocios. Y mamá sabe de arte. Y podríamos, se detuvo, vacilante. A menos que no quieras estar cerca de nosotras. La pregunta quedó flotando. Cargada del peso de todo lo vivido. Miré a Melanie, con la esperanza en los ojos. A Jake, con su culpa silenciosa. Y a Emily, con su sencilla sabiduría. ¿Sabes que nunca entendió Linda? Dije al fin. La diferencia entre controlar a la gente y apoyarla, entre el miedo y el amor. Como cuando ella decía que nos protegía. Pero en verdad temía perdernos, asintió Emily, muy seria. Exacto. Le devolví su plan de negocios. Tal vez sea hora de construir algo distinto. Algo real. ¿Eso es un sí? Sus ojos brillaron. Es un hablemos de ello con un helado. ¿Puede venir mamá? Preguntó. Mirando a Melanie. Me crucé con la mirada de Melanie. Si ella quiere. Jake dio un paso hacia mí. Ruby, yo. Tú no, Jake, lo interrumpí con suavidad. Pero con firmeza. Algunos puentes deben quedarse quemados. Pero espero que construyas mejores caminos. Él asintió. La comprensión por fin reflejada en su rostro. Mientras se alejaba, Emily tomó mi mano. La abuela decía que la venganza te haría fea por dentro, susurró. Pero no fue así. Te hizo más fuerte. Nos hizo a todos más fuertes. Pensé en el rostro de Linda. Mientras dictaban la sentencia. En todos esos años de manipulación. Derrumbados por la verdad de una niña. En la diferencia entre venganza y justicia. Entre destrucción y transformación. ¿Listos para irnos? Pregunté. Emily asintió y luego se detuvo. ¿Podemos comprar helado de chocolate? Cualquier sabor que quieras. Al salir del juzgado, sentí cómo se disipaba el peso. De los últimos 8 años. La familia perfecta de Linda había estallado. Pero de sus ruinas surgía algo auténtico. No perfecto, no intacto. Pero real. A veces, la mejor venganza no es desquitarte, sino liberarte. Y a veces, la libertad sabe a helado de chocolate. Un martes por la tarde. Planeando un futuro que nadie más puede controlar.